Latinotopía, un espacio de encuentro en el universo podcast para la comunidad latina en Alemania y todas las personas que aman nuestra América Latina. Con William Bastidas. Bienvenidas y bienvenidos a Latinotopía, el podcast para la comunidad hispanoparlante en Alemania, para la gente también que nos sigue desde América Latina, que tienen interés en venir a Alemania o que tienen interés en los temas de migrantes que vivimos en estos lugares. La gente que vivimos en Nuremberg, y precisamente hoy nuestro interés y el tema que vamos a conversar con nuestro invitado de Latinotopía tiene que ver mucho con la ciudad de Nuremberg, con la historia, pero con la historia también de este país, de Alemania, y vamos a conversar sobre los procesos de Nuremberg, que estamos celebrando 75 años del final de los procesos de Nuremberg. En 1949 se terminaron estos procesos que se comenzaron en el 45, luego de que los aliados derrotaron a los nazis luego de la Segunda Guerra Mundial. Y para ello hemos invitado a Rainer Hulle. Rainer Hulle es un gran amigo, es fundador con otras personas acá en la ciudad de Nuremberg del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg. Hace parte de la coalición contra la desaparición forzada en Alemania. Es activista de derechos humanos, muy vinculado a temas de América Latina. Ha estado en México. Mejor dicho, la hoja de vida de Rainer es impresionante y no podríamos agotarla aquí, pero solamente para decir un par de las calificaciones que tiene Rainer para precisamente hablar del tema que hoy nos convoca. Rainer, bienvenido. Gracias por estar aquí en Latinotopía. Muchas gracias, es un encanto estar. Hace rato que tenía ganas de hacer el podcast con Rainer y hablar un poco del tema de los derechos humanos, del tema de los procesos de Nuremberg, y precisamente ahora esta fecha es muy oportuna. 75 años, Rainer. ¿Has estado últimamente en algunas actividades que tienen que ver con esto? Porque está Memorium en pleno movimiento, el centro de documentación también de aquí de Nuremberg. ¿Has estado últimamente en algunas actividades? Efectivamente, sí. Justo antes de ayer estuvimos muchas personas en la famosa sala 600 del Palacio de Justicia de Nuremberg, donde se celebraron el Tribunal Internacional Militar contra los principales criminales nazis, pero también la mayoría de los otros procesos que se celebraron en Nuremberg. Entonces, antes de ayer estuvimos ahí para hacer un recuerdo solemne al último fiscal del último de los procesos de Nuremberg, que sobrevivió hasta el año pasado, cuando Benjamin Ferenc, así se llama, finalmente falleció a la bíblica edad de 103 años. Y lo recordamos mucho porque fue un amigo de toda la gente en Nuremberg que hizo un trabajo de conmemoración y también de continuación de los juicios de Nuremberg, porque hasta el último de sus largos días, Benjamin Ferenc era un militante de los derechos humanos, un luchador por la justicia y también por garantizar que esos crímenes juzgados en Nuremberg no se repitan, ¿no? Eso fue, digamos, el sentido de su vida. Bueno, en esa oportunidad vinieron personas que lo han acompañado más o menos años durante su vida. Estuvo un profesor de Derecho
que actualmente está por terminar la biografía de Benjamin Ferencz, pero no solo se trataba de él, sino también de los principios que se defendieron en Nuremberg. Tal vez para aclarar, si hablamos de los juicios de Nuremberg o de los tribunales de Nuremberg, hay que distinguir entre el primer proceso, el llamado Tribunal Militar Internacional, que fue llevado a cabo por los 4 poderes que derrotaron a Alemania, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. O sea, había un fiscal y un juez de cada uno de esos poderes, más un sustituto de cada uno. O sea, las fotografías, las películas que uno normalmente ve en los medios se refieren a este primer tribunal internacional. Y ese tribunal es el que dura desde el 45 hasta el 49, no. ¿o es una fase? No, no. Digamos, es una ese fase tribunal, el Tribunal Internacional Militar, duró de noviembre de 45 hasta octubre de 46. Ahí terminó. O sea, son 11 meses y eran 24 acusados y produjeron una herencia de documentos de 42 volúmenes de cada uno de unos 800 páginas. O sea, hoy en día cuando miramos, por ejemplo, a las cortes en La Haya y la velocidad con que trabajan, es increíble que hicieron en esos 11 meses. Porque estaban 11 meses en que no habían computadores, digamos, no había la tecnología que existe ahora. Y bueno, y las famosas imágenes, las películas en donde hay una cantidad de secretarias o de personas que están transcribiendo, documentando. Ese tribunal militar, ese es el clásico. Bueno, había grabadoras, eso sí. O sea, se grabó todo el proceso y una buena parte también se filmó. Por eso tenemos fotografías originales. El reto mayor tal vez era el tema de la traducción, porque se tenía que trabajar en 4 idiomas. 4 idiomas, claro. Alemán, inglés, francés y ruso. Y de hecho el Tribunal de Nuremberg es famoso por ser la primera ocasión en la historia de la humanidad donde se aplicó de manera profesional el sistema de la traducción simultánea. O sea, si uno mira en las películas, detrás de un vidrio había esas traductores y traductoras. Y es la primera vez que se realizó. Es primera vez. Y hace años tuvimos uno u otra de esas personas también de visita a Nuremberg y nos contaron qué reto era eso, porque no había experiencia. Las habían sacado de múltiples lugares y ocasiones, muchos de Ginebra, donde ya en la Sociedad de Naciones había algún experimento con eso, pero nunca logísticamente sí, era una tremendo, empresa tremenda, porque tremendo. Lo que mencionas de la traducción, los fotógrafos, los que se encargaban de las grabaciones, bueno, el personal jurídico, pues, los especialistas. Claro. Bueno, volvemos al nombre de Benjamin Ferencz, porque me parece que es una persona clave. Existe un documental, yo creo que se puede, incluso creo que se puede ver en las plataformas de streaming, algunas está el documental, creo, yo lo vi en una, Benjamin Ferencz, el recordar el nombre, porque es una figura carismática muy importante y un nombre muy ligado a Nuremberg, digamos. Es muy importante. ¿Cuál era la función de Benjamin, para no perderlo de vista, que me parece importante? Bueno, para explicarlo mejor, tendría que explicar primero cuáles fueron los otros 12 juicios que siguieron al Tribunal Militar Internacional, que ya no eran internacionales, porque los otros poderes ya se retiraron, pero los americanos pensaban que ya habían investigado tanto
sobre los crímenes de los nazis, que pareció necesario juzgar a más de esos altos criminales. Otros responsables. Exacto. Figuras, ¿no? Entonces había 12 procesos más, y cada uno de esos procesos estaba dedicado a un determinado grupo de responsables. Por ejemplo, hubo un juicio contra los médicos criminales que hicieron los experimentos con los presos, hubo varios contra militares, hubo muy importante un juicio en contra de los jueces y los juristas alemanes que habían destruido la justicia en el derecho alemán, que se habían prestado a la ideología criminal de los nazis, etcétera, etcétera. Y uno de esos fue justamente el juicio contra los que se llaman los Einsatzgruppen, que fueron los grupos asesinos de exterminio de la SS, que fueron responsables de más de 1 millón de asesinatos. Los encargados solamente de los campos de concentración. ¿No? Ya, pero también fuera de los campos de concentración. Persecución política. Ejecuciones masivas, especialmente en Polonia, Ucrania y en Unión Soviética. Entonces, en todo el terreno conquistado por los nazis en Europa Oriental. Entonces, Benjamin Ferenc nació en 1927 en un pueblito en Transilvania, que es la región entre Hungría y Rumania. Nació en Rumania y apenas cumpliendo 1 año con su familia salió a Estados Unidos. Y ese terreno hoy me parece que es en Hungría. Ahí las fronteras siempre han cambiado. Entonces, de bebé ya con su familia llegó a Estados Unidos, muy pobre la familia, pero el joven logró no solo cumplir colegio, sino también estudiar Derecho en la Universidad de Harvard. Y era muy joven cuando finalmente se volvió soldado, ¿no? Fue reclutado por el ejército norteamericano. Llegó a Alemania y por sus conocimientos del alemán y de otros idiomas europeos fue destacado a la entidad que investigó los crímenes de nazis. O sea, revisaron sistemáticamente las alcaldías, todas las dependencias de Alemania donde se encontraron documentos escritos del régimen nazi. Pero tengo que corregirme, él no nació, por supuesto, en 1927. Si fuera así, no habría terminado sus 103 años en 20. Y cuando finalmente terminó la guerra, él fue reclutado por la prosecución norteamericana, primero por Jackson, pero principalmente por Telford Taylor, que fue el encargado de esos 12 procesos subsiguientes, cuando el acusador, el famoso Jackson, ya había vuelto a Estados Unidos. Y Benjamin Ferenc convenció a Taylor de que era necesario agregar un juicio más, especialmente para los Einsatzgruppen, para esos escuadrones de muerte de la SS. Fue encargado, Taylor le dijo: yo no tengo personal, yo no tengo recursos, si tú lo haces, hazlo. Y lo hizo. Y ahí viene el número 27, porque tenía 27 años para hacerse cargo de este proceso histórico que a todas luces fue el más impactante, en todo caso el que tuvo que ver más crímenes que cualquier otro, porque más de 1 millón de muertos. Y se puede hacer porque Ferenc, en sus investigaciones en Berlín y otras partes de Alemania,
había encontrado las fuentes escritas donde los SS habían recordado orgullosamente, se entiende, el número de personas asesinadas por día. Entonces tenía toda la trayectoria. Tenía la base de datos, digamos, de esa información de las víctimas. Pero estos procesos, el proceso militar, que es el clásico, el que vemos en las películas, el que mencionaste, del 45, los 11 meses que empieza el militar, los otros procesos no se realizan en Nuremberg, sino en diferentes lugares, o todos se realizan en Nuremberg. No, todos se realizaron en Nuremberg. La mayoría incluso en la misma sala 600, pero a veces como se desarrollaron en paralelo, no todos pudieron hacerse en la famosa sala histórica, sino en salas al lado, pero todos en el Palacio de Justicia de Nuremberg. O sea que ese proceso del 45 al 49, bueno, que decimos el final de los procesos de Nuremberg, es realmente todo físicamente está hecho aquí, donde vemos que la gente puede visitar el Memorium, ¿no? Que es un centro de documentación en donde se encuentra la sala 600. Y está. Hay una figura ahí muy importante que ya mencionaste, que es Jackson, Robert Jackson. ¿Qué papel cumple él? Porque él viene a ser, como decías, cada uno de los aliados que estaba de los 4 que estaban en los procesos, tenía su fiscal, digamos, principal. O eso. Y su juez. Pero Robert Jackson era fiscal. El fiscal principal de todos, o cómo era un poco la figura de él y el papel de que es tan Jackson era uno de 4 fiscales, no había jerarquía oficial, o sea, y se repartieron el trabajo, se repartieron también los temas entre los 4 fiscales, pero digamos, de hecho, por el impacto, por el reconocimiento, podemos decir que Jackson informalmente era el fiscal principal, pero de forma no. Es más bien por impacto, su participación, la forma en que él... Por su oratoria, que hay incluso, extraordinaria, sí. Hay mucho en internet, hay mucho que se puede escuchar, realmente discursos de él, de Jackson. Bueno, y obviamente hay incluso videos, imágenes que se pueden... Claro, pero hay videos de los otros también. Es un poco, por un lado sí era muy importante, digamos, él también había sido la figura principal en el diseño del juicio. O sea, había una conferencia en junio de 45 en Londres, donde es evidente que las ideas principales vinieron de Jackson, pero en Nuremberg otros aportaron elementos muy importantes, no solo él. Hemos hablado pues un poquito de esa parte histórica, de cómo se ha desarrollado y todo eso, pero el impacto para la actualidad y los procesos de Nuremberg como una piedra angular, como un punto de partida del derecho internacional humanitario, del DIH, ¿no? Lo que se conoce. Yo creo que mucha gente no es consciente de eso, de que, bueno, eso, dicen, ese es un punto de partida del derecho internacional, porque antes existía algo así, o uno puede decir en los procesos de Nuremberg es donde comienza, porque se dice de Nuremberg a La Haya, ¿no? Todo esto. De pronto nos puede contar un poco más sobre eso, ¿por qué ese papel tan importante como en la fundación de este derecho internacional, ¿no? Mira, eso es un tema complicado y controvertido, porque una de las críticas, en mi opinión, descabelladas, pero muy presentes a los juicios de Nuremberg es justamente que se inventó algo, que se inventó un derecho internacional que antes no existía. Jackson y los demás hicieron mucho esfuerzo de probar que sí existían figuras
antes a la cual se pudo referir, digamos, la idea de la justicia de Nuremberg. Normalmente en derecho tú tienes una ley y los jueces aplican la ley. Eso no es así en derecho internacional, porque no hay una ley de derecho internacional única. El derecho internacional es un proceso de muchos eventos que muchas veces terminan en una nueva legislación o un nuevo contrato o un nuevo convenio que tiene elementos de un nuevo derecho internacional. Y Jackson dijo claramente, ante los crímenes de los nazis, inauditos, no conocidos nunca en la historia antes, no podemos aplicar un derecho que nunca fue concebido para ese tipo de crímenes. Tenemos que aplicar en derecho con un sentido de justicia, pero tenemos que aplicar nuevas fórmulas. Y eso fue, por ejemplo, la idea de los crímenes de lesa humanidad, que sí habían existido antes, pero nunca se habían aplicado en derecho penal. Se había concebido como algo que es condenable, pero el único caso donde se quiso aplicar fue el caso del emperador de Alemania después de la Primera Guerra Mundial y fracasó. Nunca fue llevado a la práctica. Entonces, en ese sentido, me parece sensata la argumentación de los fiscales de Nuremberg y los jueces que lo aceptaron, de que sin entrar en un juicio netamente político, hay que aplicar nuevas reglas de derecho internacional. Y es lógico porque así se ha desarrollado el derecho internacional. Hoy en día estamos en una situación diferente, que tenemos múltiples convenios internacionales, tenemos reglas generalmente aceptadas por Naciones Unidas, tenemos mucho más elementos de derecho consuetudinario, etc. No tenemos por qué inventar a grande escala nuevo derecho, pero después de la guerra mundial, eso fue la situación. Ese es, digamos, como un aspecto de verdad, digamos, lo nuevo que apareció ahí, que se juzgó por, bueno, eso sí se puede decir casi que por primera vez en la historia de la humanidad. Luego de los vencedores, digamos, juzgan un poco a los que han derrotado de una forma, bueno, utilizando el derecho, ¿no? Eso sí es una cuestión, un punto histórico ahí en Nuremberg, ¿no? Antes era fusilamiento y todo sin pasar por juicios, sin pasar por estas discusiones, ¿no? Pero esta vez fue como la primera vez histórica. Exactamente, y no fue algo, digamos, natural. Esa idea fue novedosa en su momento y fue contestada también. O sea, la alternativa o las alternativas habrían sido, pensando en otras guerras anteriores, o fusilarlos o amnistiarlos, o sea, digamos, un cierre, ¿no? Sí. Punto final. O sea, un punto final o mortal o bueno, amnistía, ¿no? Y eso no se quiso hacer. Entonces se hicieron esos juicios. Y sí, la gente que tuvo un rol importante en esos juicios estaba muy consciente de que estaban en un momento fundador. O sea, estaban muy conscientes que están haciendo algo que nunca se había dado y que ellos entendían que tenía que ser la pauta para el futuro. O sea, muchos dijeron en Nuremberg que de la misma manera como juzgamos estos criminales nazis, en el futuro tendrán que juzgarse personas que nuevamente cometan ese tipo de crímenes. Todos sabemos que eso no fue así, ¿no? Sí. Que ni siquiera los poderes que estaban ahí juzgando se sometieron a esas normas, ¿no? Claro. Por eso es muy interesante que el segundo de la prosecución americana, Telford Taylor,
un abogado, pero también de rango de general en el ejército norteamericano, que llevó a cabo los 12 juicios americanos, entre ellos el de Benjamin Ferencz, cuando se había retirado en Estados Unidos a su estudio de abogacía, en el cual también Ferencz más tarde trabajaba unos años. Él fue uno de los grandes opositores a la guerra de Vietnam. Escribió un libro sobre la guerra de Vietnam donde puso en paralelo lo que hicieron los nazis y lo que hicieron las tropas americanas en Vietnam. Y ahí puso, digamos, los crímenes. O sea, él sí quiso aplicar, digamos, la jurisprudencia de Nuremberg para el momento de ese, fue en los años 70, ¿no? Claro, porque cada una de esas potencias han cometido también... Y en el mismo espíritu, Benjamin Ferencz luchó por toda su vida, porque digamos, un momento muy especial en su vida, y hay unas fotos de eso, fue cuando en 1998 se aprobó finalmente en Roma el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en la cual la delegación americana había participado muy constructiva y activamente, pero finalmente no lo firmaron. Y cuando 4 años más tarde, en el 2002, en La Haya se abrió en la práctica ese tribunal, esa Corte Penal Internacional, y Estados Unidos estuvo ausente. Benjamin Ferencz se tomó una bandera norteamericana con las rayas y las estrellas, se puso en la playa de La Haya y simbólicamente quiso decir, aquí estoy en representación, por lo menos informal de Estados Unidos, para estar fieles a la promesa que se había hecho en Nuremberg de seguir con esos principios de Nuremberg a nivel internacional. O sea, fue muy consecuente. Una figura impresionante, o sea, absolutamente. Todos sus 103 años activo y impulsando, increíble esa parte de verdad. Pero volviendo, una pregunta, René, que ya mencionaste. ¿Cómo llegaron los aliados a esa decisión de juzgar? O sea, ¿quién motivó eso? ¿Algún grupo de personas? ¿O qué? ¿Se puede definir ese? No se puede atribuir eso a una o pocas personas. Fue una tendencia durante la guerra, cuando poco a poco se tomó conciencia del tamaño y la multitud de los crímenes nazis. No olvidemos que los nazis habían ocupado la mayor parte de Europa. En todos esos países habían tratado de exterminar o habían expulsado también a la inteligencia, a la gente buena que se había refugiado, ido al exilio, y trataron de hacer la resistencia desde esos lugares. Entonces había muchísimos juristas, profesores de derecho, ex jueces, etcétera, en el exilio, que se pusieron a documentar los crímenes nazis. El famoso inventor del término genocidio fue uno de ellos, pero muchos otros. Y ya desde el año 41, creo, o 2, se constituyó un grupo internacional de documentación de los crímenes de los nazis, también en Londres. Tenía su sede, pero gente colaboradora en todo el mundo, que hicieron ese trabajo con la idea de llevar a juicio, una vez derrotados los nazis, a ellos. No necesariamente en un tribunal internacional, sino en los respectivos países ya liberados, ¿no? Sí. Checoslovaquia en ese momento, Polonia, Unión Soviética, Francia, Inglaterra, etc. Entonces, había ya
un ambiente, ¿no? Para ello. Y lo novedoso era de hacer un juicio internacional. De hecho, formalmente en el Tribunal Internacional de Nuremberg había participación de 17 países, todos países aliados contra los nazis, de Europa, pero hasta de Sudamérica. Entonces, en la práctica no tuvieron un rol, no se les dio un rol activo, pero aportaron pruebas, aportaron muchos documentos sobre los crímenes nazis en sus respectivos países. Ahí, por ejemplo, el rol de la Unión Soviética era tremenda, porque la mayor parte de los crímenes se desarrolló en esos territorios, Rusia y Ucrania, ¿no? Las grandes masacres de exterminio se llevaron a cabo en Ucrania, ¿no? Babi Yar, etc. Entonces, sí fue un esfuerzo muy internacional y mucha cooperación. Mucha gente, o sea, es que yo creo que la magnitud de los crímenes lastimaban pues la sensibilidad de la humanidad, ¿no? Como se dice, la lesa humanidad. Y generaban pues esto, había incluso, es muy famoso, que salió creo que muy en esa época, no sé si fue antes, no sé, pero esta película que era Noche y Niebla, ¿no? Que está basada precisamente en esos decretos de Hitler. Y hay un juicio también que tiene ese nombre de Noche y Niebla. Ese fuera, por ejemplo, uno de los icónicos. Ahí, ¿no? Sí, y especialmente en América Latina es probablemente el más conocido, porque ese término Noche y Niebla se ha asociado con el crimen de desaparición forzada, ¿no? O sea, todos los que trabajan ese tema en América Latina hacen una referencia al Tribunal de Nuremberg sobre el crimen de desaparición forzada, pero que no tenía ese nombre todavía. Eso fue en varios juicios. No hubo un tribunal especial sobre Noche y Niebla. Apareció en el juicio del Ministerio de Justicia, de los ministerios, digamos, que fue uno de los juicios. También apareció en el juicio de los jueces. O sea que el tema de desaparición atravesó varios. ¿Y por qué? Porque era una de las cosas que más fácilmente se pudo probar, porque había una orden expresa y escrita de Adolf Hitler mismo a sus generales de desaparecer, un decreto, sí, que después ejecutaron fielmente, de desaparecer especialmente a las cabezas más importantes de los movimientos de resistencia. Y la idea, paradójicamente, no era asesinarlos como todo el resto de las víctimas, sino capturarlos, mantenerlos en secreto, hacerles un juicio en secreto, pero un juicio y no un asesinato sin ninguna formalidad, como en el 99% del resto de las víctimas. Porque la idea era que esas personas serían políticamente interesantes al final de la guerra, sea como rehenes, sea como personas que tal vez se podrían rescatar para la ideología nazi. O sea, paradójicamente, gracias a este procedimiento de Noche y Niebla, algunos de esos sobrevivieron que sin ese decreto, sin esa orden, habrían sido asesinados así nomás como muchas otras víctimas. Lograron escapar de alguna forma o evadir esa justicia. Rainer, volviendo aquí a Nuremberg, la ciudad de Nuremberg, y cómo se trabajó el tema de la memoria histórica, cómo hay lugares en que se conserva toda esta documentación, en que se reflexiona sobre eso. Podríamos mencionar para la gente que nos escucha en otras ciudades y que tenga interés de venir acá y conocer un poco cuáles son como los principales espacios acá para uno
para uno conocer más sobre los juicios de Nuremberg, que hay varios espacios muy valiosos acá. Bueno, el más importante, obvio, es el Palacio de Justicia mismo, donde opera desde el año 2010 una institución que se llama Memoriam de los procesos de Nuremberg. Es una institución bajo el techo de los museos de la ciudad de Nuremberg, pero con aportes financieros también del Estado de Baviera y del gobierno federal de Alemania. Y ellos preservan el recuerdo de los tribunales, o sea, ahí tú puedes visitar una exposición permanente donde se muestra en fotografías, en sonidos, y que tienen guías en español. También tienen guías en múltiples idiomas donde puedes obtener una imagen bastante completa de qué eran esos juicios de Nuremberg. Además, el público general ahora ya puede visitar de manera permanente la sala 600, la famosa, y ahí darse una idea cómo fue eso, a pesar de que la sala ha sido modificada mucho después de los tribunales de Nuremberg. Prácticamente se ha tratado de reconstruir la forma como era antes de los juicios, porque los americanos la habían adecuado para ese tribunal internacional tan excepcional. Pero sí se puede ver y también se puede comparar con fotografías de la época, etc. Eso es lo que hay, está permanente abierto, salvo los martes, al público en general. Pero eso es bastante nuevo. Si yo digo que eso se abrió en 2010, uno se da cuenta que han pasado más de 60 años desde los juicios de Nuremberg, y en todos esos años casi estaba oculto ese lugar. Había unas placas, había una pequeña muestra con fotografías, pero solo para la gente que sabía, que buscaba. Y los expertos, o sea, los invitados del Poder Judicial de Nuremberg o de Baviera. Y yo recuerdo bien el proceso porque de alguna manera fui participante de construir el Memoriam. Y el motivo principal porque finalmente se hizo, o sea, se decidió abrirlo al público, fue la avalancha de visitantes internacionales que querían conocer ese lugar. Al final eran como 30,000 personas al año que acudieron al Palacio de Justicia, y los empleados ahí se desesperaron con tanta gente y que no tenían mucho que mostrar. Además, la sala 600 era una sala como otros donde a diario se desarrollaron procesos judiciales, ¿no? Miles de personas que querían visitar ese lugar. Sí, o sea, un lugar de memoria histórica, claro. Decimos un poco, digamos, riéndonos, que es el museo que fue construido por sus futuros visitantes. ¿De verdad? O sea, por la, sí. La necesidad de impresionante de mucha gente de verlo, ¿no? Un santuario. Y eso refleja que la memoria del juicio de Nuremberg fue mucho más presente fuera de Alemania que en la Alemania misma, donde, digamos, mucha gente, también entre políticos, no tenía una memoria positiva de esos juicios, sino que lo consideraron una intrusión, un ataque de foráneos al sistema judicial alemán.
Y de hecho, yo que crecí en Nuremberg, fui al colegio en Nuremberg, nunca escuché nada de los... Estaba ausente, increíble. De los juicios de Nuremberg. La primera vez que fue confrontado en serio, o motivado de explorarlos a fondo, fue en América Latina, cuando en muchas ocasiones la gente, al escuchar que yo era de Nuremberg, inmediatamente me comenzaron a preguntar sobre los juicios de Nuremberg, como pensando que yo debería ser un experto. Increíble, ¿no? Siendo de Nuremberg. Es muy presente, yo creo que y eso ha cambiado. Yo te cuento que, por ejemplo, cuando ya hay 2 podcasts que la gente puede escuchar, que es uno con las madres de los desaparecidos de Puebla y el otro podcast que tenemos con las madres de Mafapo. Y los podcasts los hicimos en Memorium, ¿no? Yo escribí a Memorium y ellos muy amablemente dijeron, claro, vienen acá. Y lo primero hicimos una visita con ellas, ¿no? Y el impacto emocional a mí me impresionó. Ellas estaban, incluso fue muy emocionadas, lloraron un poco y luego dijeron, no, muchas gracias, estamos muy contentas de estar así. Fue una cosa emocional, impresionante. A mí me llamó mucho la atención. Sí. Entonces ahí está el Memorium y está el centro de documentación también, el DocuCentrum acá, que pues, habla un poco de los crímenes. Bueno, sí, el Memorium es el lugar y el lugar de posguerra. El Documentación Centrum es el lugar de antes de la guerra, de los crímenes. Bueno, no tanto de los crímenes, sino de los actos de propaganda, de mitificación de la ideología del nacionalsocialismo. También de los crímenes, porque en 1935, por ejemplo, se aprobaron aquí en Nuremberg las infames leyes racistas, de exclusión, especialmente de la población judía, pero incluso de la Roma. Entonces, sí. Por eso hoy son instituciones independientes, todos bajo el techo de los museos de Nuremberg. Bueno, ya para terminar esta conversación que ha sido muy enriquecedora, la gente que tenga interés sobre los juicios aprende mucho de esta charla, de tu experiencia, pero algunos quedarán con ganas de profundizar, de buscar información en Internet, y vale la pena mencionar esta página de Internet que hay sobre de Nuremberg a La Haya, que es un trabajo del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg y que está publicada y que es muy fácil de ubicar. La página del Centro de Derechos Humanos de Nuremberg es muy fácil, Menschenrechte, es la palabra derechos humanos en alemán, menschenrechte.org, y está también con página en español y todo. De pronto podemos comentar un poco cómo ubicar, cómo llegar. Hay un link en la página, en el home, un link a la exposición. La verdad es que hace un tiempo, el año pasado, lo sacamos de la página de entrada por la razón de que está bastante desactualizada. O sea, tiene unos 10 años sin actualizar. Fue muy importante en su momento porque fue una de las primeras introducciones a los tribunales de Nuremberg para un público general, digamos, sin educación legal especializada, pero primero no tuvimos suficiente capacidad de tenerla actualizada de manera permanente, pero por otro lado tampoco ya no es necesario, porque digamos hay muchos materiales ahora en todo el mundo sobre los tribunales de La Haya, sobre la Corte Penal Internacional, la Corte de ex-Yugoslavia y de Ruanda. Hay mucho en todos los idiomas. Entonces, digamos, ese trabajo pionero, no vemos nuestro rol en dedicarle muchísimo esfuerzo en actualizarlo cuando hay tanto material. Pero en su momento fue muy
interesante. Incluso hicimos también una exposición itineraria sobre el tema en paralelo a la página web y al libro que también que todavía tenemos unos ejemplares libro, claro. y esa exposición incluso nos invitaron a mostrarla en el centro Robert Jackson en Estados Unidos, en la sede patria, digamos, de la gente trabajando sobre el tribunal, pero nosotros seguimos trabajando, pero sobre temas ya más específicos de la justicia penal internacional, que es ahora un tema muy ramificado, o sea, cada vez más especializado. Hoy en día, por ejemplo, se está hablando sobre un posible tribunal especial internacional sobre la invasión de Rusia en Ucrania. No creo que se va a realizar, pero la Corte Penal Internacional ya tiene una investigación pendiente, incluso ya tiene una orden de captura contra Putin. Entonces hay muchos desarrollos, ¿no? Y hay muchas agrupaciones y personas académicos, etcétera, mucho más especializados. Entonces dejamos esto a los expertos. Eso queda. Pero bueno, como dato pero sí, interesante de la labor sí. que ha hecho el Centro de Derechos Humanos de Nuremberg, que de todas maneras los invitamos a visitar la página que tiene su versión en español para entrar en contacto con el trabajo también en el que está muy, muy activo Rainer. Y hay mucho joven que está involucrado ahí, entonces está la invitación a que conozcan el sitio. Rainer, muchas gracias, ya hemos conversado un buen rato, quedan seguramente preguntas, la gente, oyentes nos pueden escribir al correo electrónico info@latinotopia.net y si hay preguntas, escribirlas y vamos de pronto y a futuro podemos ampliar con otros temas. Ya que tenemos la oportunidad del contacto de tener a Rainer Hulle, experto en esto aquí a la mano y tan cerca de nosotros. Muchas gracias, Rainer, por acompañarnos. Gracias, William. Fue encantador estar en ese podcast y un saludo a todos y todas que nos oyen en este programa. Mil gracias y síganos en las redes sociales y suscríbanse al podcast y seguimos en contacto. Muchas gracias.